El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido a su programa La Verdad en Jesucristo. En esta hora vamos a hablar, en esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante y referente dentro de la iglesia y de muchas iglesias y tanto en el mundo, de la creencia sobre Jesucristo. Y vamos a hablar de un tema muy particular, un tema muy extenso, pero todo lo que hablemos en esta hora vamos a hablar a través de la palabra. Me presento, Amén. aquí su hermano Kevin y Su hermano Josué, amén. nuestro capellán. Amén. Vamos en esta hora a hablar de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y en esta pregunta tengo también otra afirmación y a la vez pregunta. Porque para nosotros, o para mí en particular, es una afirmación de quién es Jesús. Para mí es el único Dios verdadero. Amén. Pero para usted, ¿es el único Dios verdadero? Entonces, en esta hora vamos a hablar de quién es Jesús, las muchas formas, ¿cierto?, de las cuales el mundo o muchas iglesias, ¿cierto?, muchos creyentes creen sobre esta identidad divina o sobre esta identidad terrenal. Eh, para eso vamos a hablar muchos temas importantes, los cuales muchos justifican la Trinidad, ¿cierto?, que no es para nada bíblica, ¿cierto? Solamente ha sido una interpretación humana, un dogma humano, y todo esto se lo vamos a respaldar en base a la Escritura. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que la verdad, ¿cierto?, es la que nos hace libres. Entonces, en esta hora vamos a hablar sobre la verdad de quién es Jesucristo. Amén. Y para empezar, mi hermano Josué, eh, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Por qué es tan importante tener claro quién es Jesús antes de entrar al tema en particular? Muy buenas noches o buenos días, buenas tardes, donde se encuentren cada uno de los que están oyentes, participantes de este programa La Verdad en Jesucristo. Para mí es un privilegio el hecho de poder tener la oportunidad de hablar lo que es de la naturaleza divina, hablar sobre el nombre que es por sobre todo nombre. Y como tal anunciaba la pregunta mi hermano Kevin, Jesús, ¿cuál es la importancia del hecho de saber quién es Jesús? Porque a través de Jesús conocemos quién es el verdadero Salvador. Jesús es la vida eterna y es el verdadero Dios. Jesús es el nombre heredado y revelado. Esa es una de las grandes importancias que sostienen este nombre. Qué maravilloso es poder entender esta realidad, y más que realidad, una verdad, Amén. ¿cierto? Una verdad que transforma, una verdad que para muchos tal vez es insignificante, ¿cierto? Pero qué tan importante poder entender esta verdad de cuál es la realidad de Jesucristo, del nombre de Jesucristo. Muchos dicen, no, lo solo Jesús, pero no es solo Jesús, es poder entender la verdad de su palabra, poder tener esta revelación, ¿cierto? Tan hermosa, tan divina. Y es por eso que en esta hora, ¿cierto? En este programa le vamos a aclarar muchos temas, muchos puntos, vamos a tomar los puntos más importantes, ¿cierto? Que Claro que sí. muchos justifican, ¿cierto? La Trinidad. Nosotros vamos a respaldar sobre que la Trinidad no es bíblica. Y es por eso que le invitamos en esta hora que podamos compartir de la palabra del Señor. Y para eso, ¿cierto? Quiero ir a un punto muy importante. Eh, Muchos, ¿cierto? Iglesias pentecostales, evangélicas, metodistas, ¿cierto? Algunas iglesias creen sobre esta Trinidad. Y quiero ir a una palabra del Señor que se encuentra en el libro de Isaías, ¿cierto? Para comenzar, capítulo 44, versículo 6, cuando dice la palabra del Señor a través del profeta Isaías. Yo soy el primero y yo soy el postero. Pero en esta parte dice, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Qué maravilloso es poder entenderlo. No sé si usted lo ha podido, si tiene una Biblia, le invitamos que abra su Biblia, la saque del cajón, del mueble donde esté y vaya a la palabra del Señor junto a nosotros. Isaías 44:6. Y yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Y es por eso que para entrar de lleno a este tema, vamos a hablar de un tema o un punto, ¿cierto? En el cual muchos trinitarios hacen mención o respaldan, ¿cierto? La Trinidad en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Mateos
3, 16 al 17 nos muestra, ¿cierto? El Hijo bautizado, ¿cierto? El Hijo del Hombre, ¿cierto? El Señor Jesucristo bautizado, el Espíritu desciende como paloma, ¿cierto? Y el Padre que habla desde el cielo. O sea, vemos que Dios se manifiesta, ¿cierto? En simples formas, en distintas formas al mismo tiempo. Pero, mi hermano Josué, ¿cómo a través de la palabra podemos entender que esto no es una prueba de tres personas? Antes que nada, entender la naturaleza divina. Cuando hablamos de Dios, en el libro de Juan 4:24 descubrimos claramente cuál es la naturaleza de Dios. Amén. Dios no es un ser humano. En el libro de Juan 4:24 la palabra de Dios dice lo siguiente: Dios es espíritu. Con esto podemos respaldar y tener una clara enseñanza de que Dios no es hombre. No solamente por lo que expresa Juan 4:24, porque ahí dice Dios es espíritu, no dice que Dios es persona, no dice que Dios es hombre, no dice que Dios es carne. El hablar de Dios, estamos hablando de la naturaleza divina. Ya declara la palabra en Juan 4:24, Dios es espíritu. Pero en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, la palabra también declara, Números 23, en el verso 19, que Dios no es hombre, ni hijo de hombre que mienta. Dios no es hombre. Entonces, cuando hablamos de Dios o de la naturaleza divina, estamos hablando del Espíritu eterno. Y ese Espíritu eterno, la palabra también declara en Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando dice la palabra indiscutiblemente es porque no hay por qué discutir. La palabra dice que Dios se manifiesta en carne. Ahora, cuando el texto, puede leerlo nuevamente, el libro de Mateo 17, me dijo. 17. Léalo textualmente, como dice la palabra. Mateo 17, Juan, perdón, 17, versículo 3. Léalo, mi hermano. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A Jesucristo a quien has enviado. Vamos a entender esto. ¿Dios es enviado? ¿La naturaleza divina es enviada? No. La naturaleza divina, el cual es Dios Todopoderoso, envía. Y esto lo podemos entender claramente con el libro de Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10 en el verso 5. Se presentaban sacrificios de toro, sacrificios de vaca, sacrificios de cabra. Hebreos capítulo 10 en el verso 5. Pero Dios no quiso que se presentaran más de estos sacrificios, ni toro ni macho cabrío no pueden quitar el pecado. Pero era necesario que hubiera un sacrificio. Y este sacrificio, la palabra declara que se presentó un cuerpo. Es ahí donde ese cuerpo viene. Y ese cuerpo lo declara la escritura en el libro de Romanos capítulo 1, verso 3, para que usted también pueda registrar los textos que yo estoy citando, que no son inventos míos. Era necesario que viniera un sacrificio para pagar el pecado de la humanidad. Y ese cuerpo fue el que se preparó, por eso dice en el verso 6, verso 6, capítulo 10 de Hebreo, dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, dice el Señor. Por lo tanto, aquí en el verso 5, al revés, dice, preparaste un cuerpo. Ahora, ¿qué hizo Dios con este cuerpo? Esa es la pregunta clave. ¿Qué hizo Dios con este cuerpo que preparó Dios? Romanos capítulo 1 en el verso 3 dice, acerca de su hijo, la palabra hijo se refiere al cuerpo. Porque viene y describe, hijo, el cual es nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, la carne, el cual es hijo, entendamos que ese cuerpo fue el que se preparó, ese cuerpo fue el que se envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo, que envió a su carne, que envió a su cuerpo. Y ese cuerpo hizo algo maravilloso. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifiesta en carne. Jesús le dijo a Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre, que con esto nos basta. Entonces Jesús le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Se refería Jesús a ese cuerpo? No, porque Dios no es hombre. Ya lo leemos en número 23:19. Dios no es hombre, Dios no es carne, Dios es espíritu. Cuando Jesús le hacía referencia de que si me ha visto a mí, ha visto al Padre, es decir, ha visto mi comportamiento, ha visto mis acciones, ha visto mi testimonio, los señales y prodigios que mostró esa carne, Dios a través de esa carne.
En el libro de Colosenses capítulo 2, en el verso 9, para que usted lo busque ahí en las escrituras, Colosenses capítulo 2, en el verso 9, la palabra nos enseña lo siguiente. Colosenses capítulo 2 en el verso 9 dice, porque en él, ¿quién? En Cristo, habita corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. En donde habita corporalmente, en esa carne, en ese cuerpo. Dios preparó un cuerpo y se manifestó en ese cuerpo. Por eso ese cuerpo, quien fue Jesús, que llevó su nombre, porque también así lo expresó ante los fariseos, yo, esa carne dice, he manifestado tu nombre, oh Dios, a los hombres. El nombre de Jesús es el nombre de Dios y esa carne lo manifestó a la humanidad. Y expresa el texto Colosenses 2:9, porque en él, en Cristo, en esa carne, en ese cuerpo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto responde muchas de las preguntas que muchos puedan tener referente a lo que es el Hijo. Adelante, papá.